Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, a partir del versículo 22 y hasta el versículo 31, nosotros vamos a encontrar un poema que nos habla acerca de la sabiduría. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar que Jesús, de manera que aquí este lenguaje poético está hablando de Jesucristo como la sabiduría de Dios. Es una personificación de la sabiduría, pero detrás de todo eso está el Espíritu Santo hablando del Señor Jesucristo. Así que leamos Proverbios capítulo 8, versículo 22 en adelante. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes los collados ya había sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son los hijos de los hombres. Este es un poema hermoso, maravilloso, que presenta la existencia de Jesucristo antes de ser encarnado. Él dice aquí que antes de que existiesen los montes, los abismos, los mares, el polvo de la tierra, dice la sabiduría, ya había yo sido engendrado. Pero sabemos que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Así que nosotros vemos aquí un vestigio de lo que sucedió en la eternidad con el Señor Jesucristo. Porque dada la situación de que en el Nuevo Testamento se menciona a Jesucristo como el engendrado de Dios, muchos dicen que Jesucristo fue engendrado por el Padre cuando nació de la Virgen María. Pero nosotros vamos a ver más adelante que las Escrituras hablan de tres momentos en los cuales Jesucristo fue engendrado. Primeramente, cuando nació del Padre en la eternidad. Segundo, cuando nació de la Virgen María, que fue su encarnación, fue engendrado como hombre. Y tercero, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, dice que Jesucristo fue engendrado en el momento de su resurrección, porque ahora entró a una dimensión para ser el Rey de todo el universo. Y aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, los textos que acabamos de leer, nosotros encontramos que Jesucristo, siendo la sabiduría de Dios, Él dice, antes que los montes fuesen, ya yo había sido engendrado. Y no solo eso, dice, tuve el principado. Y por eso nosotros vamos a ver que Jesucristo es el que tiene el principado. Es decir, Jesucristo es el que tiene la autoridad de gobernar. Pero dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. De manera que cuando Dios en el libro de Génesis dijo, hagamos al hombre entre imagen y semejanza, estaba hablando con su Hijo. El Hijo era que estaba allí junto con el Padre ordenándolo todo. Y aquí se lo presenta en forma de la sabiduría personificada. Pero algo muy importante que nosotros encontramos en este texto es que dice, yo era su delicia de día en día. Y es algo maravilloso, algo extremadamente maravilloso, el pensar que Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació del seno del Padre, que era de la misma esencia que el Padre, de la misma naturaleza que el Padre, porque nació de Él, y era la delicia del Padre, porque era su único Hijo. Si Jesús no era el Hijo de Dios, entonces Dios, el Padre en sí, no entregó nada, porque entregó otro que era igual a Él, que estaba allí. Pero no, Él entregó su Hijo, lo que amaba, lo único que tenía. Y nosotros encontramos en las Escrituras, en varios textos, que la pérdida de un hijo primogénito es algo doloroso. Es algo de lo más terrible que le puede acontecer a un ser humano. La Biblia habla de un duelo, de un lamento por la pérdida de un primogénito. Así que nosotros encontramos que Dios amó tanto al mundo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que era su delicia, Él lo entregó para salvarnos a todos nosotros. De manera que la salvación
es algo que tenemos que agradecer, que tenemos que valorar, porque fue el Hijo de Dios que se entregó por todos nosotros. Pero el texto termina diciendo, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Es decir, Dios entregó a su Hijo porque era su delicia, lo único que tenía, nos amó tanto que lo entregó. Pero el Hijo también con placer, con gusto y con alegría vino a redimirnos, porque también Él se complació en salvarnos porque nos amaba también. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios que fue entregado para redimir a la humanidad pecadora. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, yo te invito a valorar ese sacrificio, a entender que solo en Él tú tienes la entrada al cielo, que solo por Él eres limpio de todo pecado y puedes entrar a la presencia de Dios con toda confianza, que no hay otro medio por el cual nosotros podamos llegar hasta Dios, porque nuestro pecado nos separa de Dios, pero con la sangre de Jesucristo somos limpios y tenemos entrada a la gloria eterna para vivir para siempre con Dios.